Hola, buenas. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Os mando muchos ánimos. Venga, adelante. Mirad, en este vídeo vamos a repasar algunos conceptos básicos, necesarios, imprescindibles relacionados con el álgebra para poder avanzar en el estudio de la asignatura en este ámbito, en esta materia. ¿Vale? El álgebra. Lo primero que tenemos que saber qué es el álgebra. El álgebra es la parte de las matemáticas en la cual se transmite una información a partir del uso de números, operaciones y, como novedad, de letras. ¿Vale? Lo primero que tenemos que saber diferenciar trabajando con expresiones algebraicas son fundamentalmente los dos grandes bloques de operaciones de expresiones algebraicas con las que vamos a interactuar. La primera serían los monomios y a las otras las hemos llamado polinomios. Polinomios. ¿Vale? Es importante ver la diferencia entre unas y otras porque, como la propia palabra indica, en su prefijo mono y poli ya nos está dando muchas pistas de cuál es la definición de cada una de ellas. Monomios son expresiones algebraicas formadas por un solo término. Por un término. De ahí la expresión mono. En cambio, los polinomios están formados por más de un término. De ahí el prefijo poli, más de uno. A veces, cuando son dos términos, se suele utilizar la expresión de binomio, bi de dos, binomio. Pero de forma general llamaremos polinomios a todas aquellas expresiones algebraicas formadas por más de un término. ¿Cómo vamos a diferenciar cuando hay solo un término y cuando hay más de uno? Pues mirar, a efectos prácticos hay un detalle que nos va a ser de muchísima utilidad para diferenciar entre ellas. Mira, yo voy a poner dos expresiones. Esta, una sencillita, y esta otra, pues diferente. Y a ver qué os parece. El hecho de que nos obligue a que los monomios estén formados por un solo término impide que en esas expresiones pueda haber sumas o restas, ya que las sumas o las restas van a ser los nexos de unión, es decir, lo que va a unir términos diferentes. Si yo veo una suma o veo una resta, automáticamente tengo que pensar que esto va a ser un término y esto otro va a ser otro, ya que hay una unión gracias a una suma o una resta. Esto, por lo tanto, será una expresión que, al comprobar que tiene una suma, podemos afirmar que es un polinomio. Este es uno de esos ejemplos que os decía en el cual, al haber dos términos, se puede llamar binomio. Polinomio nos vale. En cambio, en esta otra expresión, yo ni veo sumas ni veo restas. Veo números, veo letras, estas letras elevadas a unos exponentes, pero perfecto, muy bien. Pues esto va a ser precisamente un monomio, ya que es una expresión algebraica formada por un solo término. Un término que puede ser más grande, más corto, más pequeño, más largo, no sé cómo sea. Pero lo que está claro es que no hay ni suma ni restas, por lo tanto no hay más de uno, por lo tanto tenemos un término, por lo tanto tenemos un monomio. ¿Sí? Un ejemplo como este, a ver, menos 5, yo que sé, menos 5ab cubo. Vamos a ver, ¿esto qué es? Si un monomio o un polinomio. Hemos dicho que no puede haber ni suma ni restas. No caigáis en la tentación de pensar que esto es una resta. No, porque delante no lleva nada. Este menos lo único que nos está indicando que va a ser un valor negativo, un número negativo. Esto sigue siendo un monomio, ya que no hay ni suma ni resta, simplemente tengo un valor negativo, un número negativo. ¿Ha quedado clara la diferencia entre polinomios y monomios? Bueno, espero que sí. Porque ahora vamos a aprovechar, por ejemplo, este monomio de aquí, que le tenemos a mano, para repasar algo también muy importante en el álgebra, como son las partes de un monomio. A simple vista, utilizando simplemente la lógica, vemos que se pueden diferenciar dos partes claramente identificables. Se pueden reconocer dos partes claramente identificables. Por un lado tenemos números,
¿vale? Esto es un número. Y por otro lado, aquí tendremos unas letras. Unas letras que además en este caso también llevan exponentes. Letras con sus exponentes. Esto se ve, ¿verdad? Tenemos un número y tenemos letras con exponentes. Pues por una cuestión, pues, de elegancia, vamos a dejar de llamar número al número de un polinomio y le vamos a llamar coeficiente, que no es ni más ni menos que el número que está formando parte de un monomio. Mientras que a las letras con sus exponentes también le vamos a dar un nombre un poquito más apropiado y va a ser lo que llamemos parte literal. Un coeficiente no es ni más ni menos que el número de la expresión algebraica y la parte literal es ni más ni menos que las letras con sus exponentes. Letras con exponentes, parte literal, el número, coeficiente. ¿Vale? Pues de aquí, de la parte literal, ahora también vamos a poder reconocer una característica muy significativa que va a marcar diferencia entre los términos, que es el concepto de grado, que es el grado de un monomio. Pues el grado de un monomio es la suma de los exponentes de la parte literal. A ver si me cabe en este hueco. Suma de exponentes exclusivamente de la parte literal. Suma de exponentes de la parte literal. Pues yo sumo los exponentes, tengo aquí un 2 en esta letra, tengo aquí un 3 en esta letra, pues como tengo que sumar los exponentes de la parte literal, tengo que sumar los exponentes de las letras, el grado de este polinomio será 2 más 3, o lo que es lo mismo, 5. ¿Vale? Vamos a ver este monomio de aquí arriba, si seríamos capaces, aprovechando esto que acabamos de explicar, de sacar cuál sería su coeficiente, de sacar cuál sería su parte literal y de sacar su grado. El coeficiente hemos dicho que era el número. ¿Qué número tengo aquí ahora? Fijaros, un menos 5, pues el coeficiente sería menos 5. La parte literal que era la letra con sus exponentes, pues la letra con sus exponentes va a ser A, B, cubo. Aquí tengo la parte literal. Y ahora el grado, cuidado que aquí os he puesto una trampa, no piquéis. El grado hemos dicho que era la suma de los exponentes de la parte literal. ¿Qué exponente tiene la letra A? Es un 1. Es un 1 que ahí está. Si lo ves, genial. Y si no lo ves, lo escribes para que lo veas. Porque esto es muy importante no caer en el error de recordar que, como vimos en las potencias, estas letras, que parece que no están elevadas a nada, están elevadas a 1. ¿Vale? Si estuviera elevada a 0, ni siquiera estaría la letra. Pues entonces el grado de esta expresión sería este exponente más este otro. El grado de esta expresión sería 4. ¿Sí? ¿Más o menos? Pues fijaros. En este ratito que llevamos ya hemos repasado una serie de conceptos fundamentales para poder trabajar con el álgebra. Lo primero, la diferencia entre monomio y polinomio. Luego, las partes de un monomio, haciendo hincapié en el cuidado que hay que tener con los detallitos, con los signos, con los exponentes, en general. Hay que tener mucho cuidado en esta asignatura con muchas cosas. Vale. Pues ahora que conocemos un poco más qué es esto de la parte literal, vamos a hablar de otra cosa que es muy importante tener clara, que es el concepto de monomios semejantes. Monomios semejantes. ¿Qué implica esta característica de que sean monomios semejantes? Pues el que un monomio sea semejante a otro exige que tengan exactamente la misma parte literal. Con esto de exactamente la misma parte literal, lo que quiero decir es que la parte literal tiene que ser exactamente la misma. ¿Vale?
Vamos a poner unos cuantos ejemplos. Venga, nos vamos a ayudar de este con el que hemos trabajado inicialmente, 2x al cuadrado y al cubo. Este va a ser uno de los monomios. Otro que se me ocurre, pues yo que sé, pues este, menos 8x al cubo y al cuadrado. Y otro, pues venga, este otro. Un monomio formado por un coeficiente que va a ser una fracción, ¿vale? Cuando los coeficientes no son enteros, se suelen dejar en forma de fracción. No se suele utilizar decimales para expresar coeficientes de una expresión algebraica. Bueno, pues aquí tengo uno, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Estos son 3 ejemplos de 3 monomios porque ninguno de ellos tiene ni suma ni restas. Vamos a ver cuáles son las partes literales de cada uno de ellos. Os voy a dar una pista, ¿vale? Y os voy a dar la pista de que recordéis que cuando no hay nada entre un número y una letra, o cuando no hay nada entre letras, lo que hay son multiplicaciones escondidas. De manera que yo ahora aquí podría utilizar esta estrategia. Y ahora yo separaría la parte literal de este, y la parte literal de este. Y como tengo que comprobar para poder decir que sean semejantes, que sea exactamente la misma, vamos a ver si alguno de estos monomios es semejante a este que teníamos inicialmente. La parte literal de este es x al cuadrado y al cubo. La parte literal de este es x al cubo y al cuadrado. Mira, tiene x y tiene y también. Y esta y al cubo, x al cuadrado. Pues todas las partes literales las he buscado así un poquillo enrevesadas para que os deis cuenta que todas tienen x e y. Pero en el monomio original mi x está elevada al cuadrado, mientras que la y al cubo. Si yo lo comparo con este otro, aquí la x está elevada al cubo y la y al cuadrado. Este es de grado 5. Este también es de grado 5. Pero este no es semejante porque no es exactamente la misma parte literal. Los exponentes no coinciden. El exponente de la x aquí y el exponente de la x aquí no coincide. Por lo tanto, no son semejantes este inicial que os he dado al compararlo con este otro. Aunque tenga x, aunque tenga y, no puedo decir que sean semejantes mientras que los exponentes que acompañan a dichas letras no sean exactamente los mismos. Vamos a ver ahora este otro. Este otro tiene como parte literal y al cubo por x al cuadrado. Quizá podemos caer en la tentación de decir, pues no, pues tampoco es semejante porque no tiene la misma parte literal. Pero aquí es donde yo quiero recordarte una propiedad muy importante que tiene la multiplicación, que es la propiedad conmutativa. Recuerda que aquí habría una multiplicación y aquí otra. El grado, si queréis lo pongo, también sería 5, es la suma de los exponentes, pero además aquí ahora te tienes que fijar en que aunque el orden de los factores esté cambiado, eso no va a alterar el producto. Es decir, me va a dar igual multiplicar x al cuadrado por y al cubo que y al cubo por x al cuadrado. La x está elevada al cuadrado aquí, la x también está elevada al cuadrado aquí. La y está elevada al cubo aquí, la y también está elevada al cubo aquí. Es decir, que sí son semejantes. ¿Por qué? Porque sí tienen la misma parte literal, aunque descolocada. Estos sí son semejantes. ¿Vale? Un detallito también muy importante a valorar en este recordatorio de trabajo con expresiones algebraicas, con el álgebra. El concepto de semejanza. ¿Sí? ¿Más o menos? Vale. Ahora os voy a comentar por qué es tan importante tener claro este concepto de semejanza. Y es porque una vez que somos capaces de reconocer monomios y diferenciarlos de polinomios, que somos capaces de conocer y reconocer cuáles son las partes que forman los monomios, de valorar la diferencia entre que sean semejantes o no, vamos a empezar a operar. Vamos a empezar a operar, pues, monomios. Vamos a empezar a operar expresiones algebraicas, empezando por las más sencillas, que hemos dicho que eran los monomios. A ver, perdona el jaleo. Vamos a operar monomios. Operaciones con monomios. Estamos haciendo el esfuerzo de recordar todo esto porque sin tener los cimientos bien claros, construir sobre algo inestable no va a tener mucho futuro, ¿vale? Y si nosotros ahora queremos
Después, operar polinomios. Luego nosotros queremos hacer fracciones algebraicas. Y luego nosotros a lo largo del resto de cursos que tenemos por delante vemos la necesidad de seguir trabajando con el álgebra. Va a ser fundamental que el álgebra que vayamos aprendiendo pues la estemos basando en conocimientos previos pues que tengamos súper claros. Sumas y restas ahora de monomios, ¿vale? Mirad. Hemos estado hablando del concepto de semejanza con tanta intensidad anteriormente porque ahora en las sumas y restas lo primero, lo fundamental, o sea, primerísimo en lo que te tienes que fijar es una condición que de lo contrario no te va a permitir sumar y restar. Nosotros solamente vamos a poder sumar o restar aquellos monomios que sean semejantes. Fijaros, lo voy a poner en mayúsculas porque es la forma de decírtelo a gritos. Es imprescindible. Te lo voy a decir a gritos sin tener que gritar, ¿vale? Pero de verdad que quiero llamarte la atención porque esto es fundamental. Para poder sumar o restar monomios es imprescindible que los monomios que yo sume o que yo reste sean semejantes. ¿Qué va a ocurrir si no son semejantes? Pues algo tan sencillo como que no se van a poder ni sumar ni restar. Y punto. Es que no son semejantes, pues no se suman ni se restan. Si quieres que se sumen o se resten, es imprescindible que sean semejantes. ¿Vale? Una vez que nosotros hemos comprobado que son semejantes, debido a que si no lo son no se pueden operar porque es imprescindible, vamos a ver qué le pasa a los coeficientes, que era una de las partes que formaba nuestro monomio, y qué le pasa a la parte literal. Lo que le va a pasar a los coeficientes, lo que le va a pasar a los números, recuerda que los coeficientes son los números, es que una vez que yo compruebe que sean semejantes y una vez que yo compruebe que se pueden operar, insisto, lo que vamos a hacer con los coeficientes es operarlos según corresponda. Operar según corresponda. Esto significa que en una suma yo sumaré los coeficientes y en una resta yo restaré los coeficientes. Eso es lo que significa operar según corresponda. ¿Vale? Luego veremos ejemplos, a ver si de esa manera, si tenéis alguna duda, se soluciona. ¿Y qué vamos a hacer con la parte literal? Recuerda que tenían que ser semejantes, es decir, que tenían que tener exactamente la misma parte literal. Pues la parte literal, como es exactamente la misma, como es igual, lo que tenemos que hacer es dejamos la misma parte literal, que para eso es igual. En el caso de las sumas y en las restas, a la parte literal no le hacemos nada, dejamos la misma parte literal. ¿Vale? Un ejemplo, venga, que se me ocurre. Pues yo que sé, 5x al cuadrado menos 7x al cuadrado. Una resta. ¿Son semejantes? ¿Son semejantes? Vamos a ver, misma parte literal, x al cuadrado por este lado. Sí, son semejantes. Pues entonces lo puedo operar. ¿Cómo? Pues los coeficientes según corresponda, es decir, la resta de 5 menos 7 va a dar menos 2. Y ahora, ¿qué hacemos con la parte literal? Con la parte literal, una vez que hemos comprobado que es exactamente la misma, pues dejamos exactamente la misma. Menos 2x al cuadrado sería la solución de estas operaciones con monomios, en concreto de esta resta de monomios. ¿Vale? ¿Qué más operaciones se pueden hacer con los monomios? Pues muy bien, multiplicar y dividir. Ponemos ahora la multiplicación y división de monomios. Pues mirad, a diferencia con las operaciones anteriores, con las sumas y las restas, aquí no hay condiciones, es decir, sin condiciones, no hay restricciones, no hace falta que sean semejantes. No hay restricciones por semejanza. Es decir, ¿qué significa esto de que no haya restricciones por semejanza? Pues esto lo que nos quiere decir es que me da igual que sean semejantes o no. Yo voy a poder multiplicar y dividir cualquier monomio. ¿De qué manera? Pues teniendo cuidado con lo que hay que hacer con los coeficientes y evidentemente también teniendo cuidado de lo que hay que hacer
con la parte literal. Pues vamos a ver qué hay que hacer con los coeficientes y qué hay que hacer con la parte literal. Recordando que en multiplicaciones y divisiones no hay restricciones. Por los coeficientes, los números, lo que hay que hacer es operar según corresponda. Los números no lo ponen fácil. Porque si se puede sumar, se suma, si se puede restar, se resta. Multiplicaciones y divisiones, como seguro que se pueden operar, pues en las multiplicaciones multiplico los números y en las divisiones divido los números. Aquí hay una condición en la división, ¿vale? Si la división no es exacta, si la división de los coeficientes, de la división de los coeficientes no es exacta, se dejan indicada esta división en forma de fracción irreducible. ¿Se podría dejar en forma de decimal? Se podría, pero queda muy feo. No se hace, no se suele hacer nunca. Si la división de los coeficientes no es exacta, se deja indicada en forma de fracción irreducible. En forma de fracción irreducible. ¿Vale? Esto lo tenemos caso en el caso de que la división no sea exacta. Bueno, pues multiplicamos si hay que multiplicar, dividimos si hay que dividir los números. Vamos a ver ahora qué hacemos con la parte literal. Lo que vamos a hacer con la parte literal es operarla como si fuese potencias de la misma base. Potencias de la misma base. Esto quiere decir que en la multiplicación de monomios nosotros vamos a dejar la misma letra, dejar la misma base y sumo exponentes. ¿Os acordáis de esto de las potencias? Por eso os decía que es tan importante en esta asignatura tener claro lo anterior, porque sobre lo anterior es sobre lo que se va a construir lo siguiente. Y sobre esto que estamos viendo ahora de álgebra vamos a construir mucho, durante muchos años. Así que vamos a construirlo bien, teniendo esto muy, muy claro. Y en la división, si hay que tratarla como potencia de la misma base, recuerda que en la división de potencias con la misma base lo que hacemos es restar exponentes. ¿Vale? Pues venga, vamos a un ejemplo de división, de multiplicación si queréis. 5, pues 5x al cuadrado. Me voy a esforzar en que no sea semejante, para que veas que aquí no pasa nada si no es semejante, porque no hay restricciones por semejanza. Multiplicación. ¿Qué hago con los coeficientes? Los multiplico. 5 por menos 7, menos 35. Este paréntesis se puede poner o no. Yo a veces lo pongo, a veces no, como queráis. Yo sí que os aconsejo que lo pongáis, ¿vale? Arriba no lo he puesto, pero bueno. Ahora, la parte literal. Tengo un x al cuadrado por un lado y tengo un x al cubo por otro. ¿Qué vamos a hacer con esta parte literal? Pues tratarla como si fueran potencias de la misma base. Dejaría la misma base, dejaría la x. Y ahora en la multiplicación sumo exponentes, 2 más 3, 5. Y esta sería la solución que me quedaría después de hacer esa multiplicación de monomios. Bueno, pues un poco hasta aquí quería llegar con este repaso, este primer repaso del álgebra de segundo de la ESO, ¿vale? Un repaso en el que hemos trabajado, como veis, la diferencia entre monomio y polinomio, las partes de un monomio, el concepto de monomio semejante y luego las operaciones con monomios. Insisto en que tener claro esto os va a facilitar muchísimo el poder aprender lo siguiente. Así que os animo a que lo tengáis claro, le echéis un vistazo, miréis la teoría, para eso también os podéis apoyar del libro digital que os hemos facilitado a través de Geniali.
y que entre el Genial y vuestro estudio y poder atender las dudas que tengáis, pues podamos seguir construyendo con la certeza de que lo estamos haciendo sobre una base sólida. Bueno, pues espero haberos sido de utilidad y confío en que si tenéis alguna duda, pues me la hagáis llegar, ¿vale? Para que os pueda ayudar. Muchísimas gracias. Un saludo. Chao.